Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro. Le pido por favor me acompañe al libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a estar considerando desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Colosenses 1, 15, por favor. Bien, dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Estamos conmemorando una fecha especial y es la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Y hemos venido enfocándonos en temas importantes que resumen prácticamente los fundamentos que dieron paso a la Reforma, y los conocemos como las 5 solas. Domingos anteriores el pastor nos ha expuesto la palabra y hemos visto sola escritura, sola fe, sola gracia, ¿cierto? Y hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes una de las solas que más me encantan a mí, y es solo Cristo. El próximo domingo estaremos meditando, la última sola es solo a Dios sea la gloria. Por hoy consideremos solo Cristo. El apóstol escribe una carta a la iglesia de Colosenses, que está ubicada precisamente como su nombre, ¿no? Que es llamada como su nombre, Colosas, una ciudad ubicada en el valle del río Licus, a 160 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Éfeso, en el mar Egeo. Actualmente es Turquía. Es posible que la carta de Colosenses y la carta de Efesios se escribieran
hacia aproximadamente el mismo periodo de tiempo, más o menos entre el año 60 después de Cristo. Pero la importancia de Colosas fue que en la era cristiana una nueva iglesia había sido plantada allí. Principalmente, o es posible que haya sido plantada por un hombre que se llama Epafras. Este varón descrito por Pablo en Colosenses 1:7 y 4:12 es descrito como un fiel ministro de Cristo. Y posiblemente se convirtió en uno de los viajes misioneros del apóstol en la ciudad de Éfeso, entre el año 53 y 55 después de Cristo. Mientras que Pablo se preocupaba y se ocupaba de la predicación del Evangelio en toda la región de Asia Menor, consiervos suyos como Epafras plantaban o posiblemente supervisaban las iglesias en toda la provincia. Él establecía pues ministros fieles del Evangelio para que estuvieran supervisando la palabra del Señor por medio de las cartas que él enviaba a las diversas iglesias. Esta iglesia en Colosas principalmente estaba conformada por gentiles, por griegos colonos, pero se cree que había un cierto grupo de judíos en este lugar. Después de que Pablo sale de Éfeso y es encarcelado en Roma, Epafras lo visita y se da la ocasión de escribir esta carta. ¿Por qué se escribe? Porque Epafras va a comentarle a Pablo que se están infiltrando en la iglesia nuevas doctrinas anticristo que podrían conducir al relativismo, a la secularización, al paganismo y por tanto a la destrucción de la iglesia. Al estudiar toda la epístola podemos identificar algunos elementos de estas herejías. Por ejemplo, uno, se atacaba la suficiencia y completa supremacía de Cristo como Dios y como único redentor. Allí se estaban metiendo creencias que negaban la deidad de Cristo, como si Cristo no fuera Dios. Segundo, por las doctrinas del ascetismo, se negaba la encarnación de Cristo, es decir, se negaba que Jesús hubiera venido en carne y hueso como usted y como yo somos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el mundo material es completamente malvado. Y si Cristo es un ser supremo, un ser divino, llamémoslo un ser divino para ellos, él no podía ser un humano porque la materia es completamente corruptible, por lo tanto él no podía ser un ser humano de carne y hueso. Tercero, se enseñaba que la obra de Jesús no era suficiente y por lo tanto era necesario guardar algunos rituales, leyes kosher, días especiales, lunas nuevas y fiestas judías. Se imponían asuntos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, infiltrado precisamente por los judaizantes de ese momento. Y por último, se enseñaba un sincretismo, es decir, una unión entre el evangelio y el espiritismo, porque se daban adoración a ángeles como intermediarios de Dios y de los hombres. Todo esto porque se consideraba que Dios es un espíritu y nosotros vivimos en un mundo material. Les dije ahorita que el mundo material es corrupto, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios no puede tener contacto con el mundo. Entonces, la única manera para que Dios se comunique con los hombres es por medio de sus emanaciones, es decir, ángeles o seres espirituales y divinos. Todas estas herejías se estaban infiltrando sutilmente en la iglesia de Colosas y ponían, por supuesto, en peligro la fe, la verdad y la veracidad de lo que enseñan las Escrituras. Y por lo tanto, o mucho más delicado, colocaba en duda la salvación solamente por los méritos de Cristo. Pero estas herejías también tuvieron que enfrentarse en la época conocida como la Reforma. Hombres como Juan Hus, Pablo Baldo, Girolamo Savonarola, John Knox, Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores en la Reforma y en la Posreforma, tuvieron que enfrentarse a herejías de este tipo. ¿Cuál era el medio para combatir estas herejías? Sola Escritura.
basándonos en lo que la verdad de Dios revela al hombre. Era la manera en que estos hombres podían combatir, y fue la manera en que Pablo también combatió las herejías que se estaban infiltrando en Colosas. Pero, hermanos, podemos ver claramente que estas herejías aún siguen latentes en el cristianismo hoy día y en su cosmovisión. Tenemos grupos judaizantes, grupos que hablan como si Cristo no fuera Dios, grupos que enseñan que necesitamos otros intermediarios. Son herejías que aún están en nuestro tiempo. Y por eso nosotros como iglesia estamos llamados a santificar a Dios en nuestro corazón, pero también a presentar defensa de todo el que demande esperanza de nosotros. Tenemos que estar preparados para dar defensa a estas herejías. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es para la iglesia, es decir, para ustedes y para mí, la fuente de toda fortaleza? ¿Cuál es la plenitud de toda confianza? ¿Cuál es el fundamento de la salvación? ¿Cuál es nuestro gozo inefable? ¿Cuál es la certeza de toda nuestra verdad? Y podríamos responder, Cristo, por supuesto, ¿cierto? Pero si habláramos de un contexto general de la iglesia, no es así. ¿Y por qué no es así? Así como lo fue hace 502 años en la época de la Reforma y hace 2000 años en la iglesia de Colosenses, se están infiltrando obras que quieren añadir algo más a Cristo, como si Él no fuera suficiente, como si entre otras muchas fuentes, Cristo es una gota más que añadir al vaso que nos sacia. Él no es la plena confianza para que el creyente pueda estar completo. En palabras del doctor Bruce McDowell del seminario Minsk dice, y permítame citarlo, el evangelio es combinado con ciertas filosofías orientales como el zen budismo o el existencialismo. Otros buscan nuevas revelaciones y guías espirituales en ángeles o en experiencias extrabíblicas. Muchos son seguidores de maestros espirituales que hablan con voces de personas que murieron hace siglos o que dicen haber recibido la unción de sus huesos al visitar sus tumbas. Muchos rezan a santos, a ancestros, otros siguen a gurús o iluminados con un conocimiento secreto por el cual pagan mucho dinero para asistir a sus seminarios. Enseñan enseñanzas falsas que al final resumen en la depreciación, el rechazo y la disminución del valor glorioso de la persona de Jesucristo. Todas estas enseñanzas falsas apuntan a eso, a depreciar a Cristo, como si Cristo no fuera suficiente para nosotros. Pero el tema de hoy es solo Cristo. Por causa de esta herejía, entonces, Epafras viaja y visita a Pablo en la cárcel en Roma, ¿no es cierto? Un ejemplo claro de lo que les hablo hoy en día es el movimiento Creciendo en Gracia. Nació en Lawrence, Massachusetts, este movimiento. Su líder se llama José Luis de Jesús Miranda. El primero empezó llamándose como profeta. Luego dijo, porque ya está muerto, que era Jesucristo. Y finalmente dijo que él era el anticristo. Cuando murió el hombre, se levantó su esposa. Y ella dijo que su esposo había encarnado en ella. Por lo tanto, ahora ella se autodenomina Cristo Lisbeth o la Cristo Mujer. Son enseñanzas y doctrinas que permean nuestros tiempos. Desde los primeros siglos de la historia, una característica del hombre caído, del hombre no regenerado, es distorsionar este conocimiento, esta verdad y esta esperanza para el mundo. Porque que Cristo sea el único intermediario y el que hace paz entre Dios y nosotros los hombres es realmente la esperanza que el mundo necesita oír. Lo primero que Pablo nos dice en el pasaje y que pone en evidencia es la plenitud del Dios triuno que se ha revelado solo en Cristo. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la misma imagen visible del Dios invisible. El término imagen, del griego eikon,
refleja que Él es la misma esencia, que Él es la misma semejanza, que Él es la misma naturaleza de Dios. Cristo, por lo tanto, es el único donde podemos contemplar realmente quién es Dios, porque Él es Dios mismo. Es igual al Padre y es igual al Espíritu en naturaleza, en atributos, en poder, en santidad, en gloria, en majestad. Igual que el Padre, igual que el Espíritu, Cristo es Dios. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis 1:7 dice que Él es el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Segunda de Pedro 1:2, Él es llamado Dios y Señor. Isaías 9:6 dice que Él es Dios fuerte y Padre eterno. Juan 20:28, Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5 dice que Él es sobre todas las cosas. Apocalipsis 17:14 dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y si esto no bastara, Cristo cuando estuvo en la tierra dijo que Él era el gran yo soy en 7 oportunidades. Y el número 7 significa o simboliza completo, plenitud. Cristo es el mismo gran yo soy que se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Él dice que yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento. Cristo es la revelación misma de Dios. Podría darle algunas citas comparando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le voy a dar 2. Isaías 40:3 dice: Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Y Lucas 1:76 dice: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. En el Antiguo Testamento es llamado Jehová y Dios. ¿Y a quién se está refiriendo el Nuevo Testamento? A Jesús. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús. Por lo tanto, Él es Dios. De igual manera, Joel 2:32 dice: Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Salvación en el nombre de Jehová. Y Romanos 10:13 dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, son textos que validan claramente que Cristo es Dios mismo. No podemos negar esta verdad gloriosa del Evangelio. La misma palabra afirma que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere ese texto? ¿Quién se hizo carne? Jesús mismo. Por lo tanto, Jesús es Dios, hermanos. Pablo, por medio de la Escritura, nos está diciendo, Él es el mismo Dios. Pero también, el segundo punto que quiero desarrollar es que solo Cristo es supremo sobre toda su creación. Está en el 15b al 17, dice: el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La afirmación primogénito es la que ha causado, digamos, un poco de confusión y mala interpretación. Porque si yo le preguntara a usted, ¿qué es primogénito?, ¿qué me respondería? El primero, el hijo primero, el primero en todo. Esta afirmación ha sido mal interpretada por algo que se conoce doctrinalmente como los arrianos.
Los arrianos son testigos de Jehová, mormones y musulmanes que niegan la divinidad de Cristo. Y ellos dicen, mire, aquí está en su propia Biblia y dice que Cristo fue el primogénito, por lo tanto, Él fue el primer ser creado. Pero esta palabra primogénito tenemos que entenderla desde dos puntos. Primero tenemos que entenderla desde la cultura judía y tenemos que entenderla desde el original griego que fue escrita. La cultura judía, para los judíos, el primogénito no solamente es el primer hijo, también es el que tiene un lugar especial, es el que tiene preeminencia, es el que tiene privilegio y el que tiene los derechos de poseer el alto o el rango más alto. Le voy a colocar un ejemplo de la cultura judía. ¿Quién fue primero? ¿Esaú o Jacob? Esaú. ¿Y quién recibió los derechos de la primogenitura? Jacob. Por lo tanto, la palabra primogénito no siempre se alude al primer hijo, sino al que tiene los derechos de heredar todo. Por lo tanto, Cristo es primogénito en el aspecto de que Él puede y tiene y va a heredar todo. Esto lo refleja el Salmo 89, 27. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Cristo es quien tiene todos los derechos del primogénito en el plan eterno de Dios, quien fue elevado hasta lo más sumo y recibe herencia de todas las cosas. Eso por parte de la creencia judía. Pero por parte del original griego, la palabra es protótokos y refleja no que sea el primer ser creado, sino que Él es antes de todas las cosas. Y que al mismo tiempo adquiere un sentido activo y no pasivo en la creación. Le voy a explicar esto. Un sentido pasivo de Cristo como primogénito es como si Él verdaderamente hubiera sido creado como el primer ser creado. Pero ¿cuál sería el sentido activo de Cristo en la creación? Muy bien, que por medio de Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Ese es el sentido de esta palabra griega primogénito. Y lo va a validar un texto muy conocido, Juan 1:3, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Él es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Note algo, hermanos. En estos dos versículos se repiten 3 veces todas las cosas. Dice, Él es antes de todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él todas las cosas subsisten. ¿Qué quiere decir esta palabra o por qué se repite 3 veces el mismo sentido? Cuando se repite en la Biblia algo paulatinamente o repetitivamente es porque da un énfasis muy importante. Y el énfasis es que precisamente Cristo fue el creador de todo, sea visibles o invisibles, o humanas o espirituales. Y aquí se refuta, por lo tanto, la herejía de que Cristo es un intermediario más. Le tengo una buena noticia para usted. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro por el que podamos acercarnos a Dios, porque Él es Dios mismo. Y solamente Dios nos puede acercar a Dios. Por lo tanto, Cristo es el que nos acerca a Él. McDowell dice, la creación es para Cristo en el sentido de que Él es el fin para el cual todas las cosas existen, la meta para la cual todas las cosas fueron destinadas a moverse. Ellas están destinadas a servir a su voluntad, a contribuir a su gloria. Toda la creación se mueve voluntaria o involuntariamente para Él. Quiera o no quiera la creación, se mueve para Cristo. Ya sea como sus siervos dichosos, como usted y yo, como si fuéramos su trono, o como sus enemigos agobiados al estrado de sus pies. Todo fue creado para Cristo,
todo contribuye a la gloria de Cristo y todo sirve a Cristo. El que se salva y el que se pierde igualmente le contribuyen a la gloria de Cristo. El que se salva porque mostró su amor para con nosotros. Y el que se pierde porque Dios está mostrando su justicia en el que se pierde. Por lo tanto, si usted se salva o se pierde, de todas maneras la gloria es para Cristo y solamente para Cristo. Igualmente podemos ver que Cristo es la cabeza de su iglesia. Eso lo encontramos en el verso 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el Señor soberano de la iglesia. Y esta postura era clara para los reformadores, porque en la reforma se estaba presentando un problema, y era que no solamente Cristo era intermediario, habían otros intermediarios, ¿no es cierto? Y hoy los arrianos, los católicos, creen que hay otros intermediarios, como por ejemplo María o también los santos. Pero también se creía, y se cree aún, que el Papa es un intermediario entre Dios y los hombres, que el Papa puede rogar a Dios tomando la posición de Cristo por la iglesia. Pero aquí nos está diciendo la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en Patmos, en el libro de Apocalipsis, Jesús se le presenta a Juan y le dice algo muy importante. Yo soy el que tengo las 7 estrellas en la diestra de mi mano, y soy el que ando en medio de los candeleros de fuego. ¿Quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros? Él mismo lo dice. Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los pastores. Y dice que Él mismo como Señor soberano se pasea en medio de la iglesia. Esto refleja, por lo tanto, que Cristo es sobre la iglesia, para la iglesia y el único en el que se sustenta la iglesia. Nadie más, solo Cristo. Y Efesios 4 dice que Él mismo descendió y subió por encima de todo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para que el cuerpo crezca en aquel que es la cabeza, es decir, solo Cristo y nadie más que Cristo. Así pues, hermanos, no idolatremos hombres. Cristo es el único que debe ser adorado en nuestras congregaciones, nadie más. De resto, las personas que están a cargo del ministerio son servidores de ese mismo pastor. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Solo Jesús es el líder, solo Jesús es el Señor, solo Jesús es el soberano de la iglesia y solo Jesús es el que intercede y cuida y santifica a su iglesia. Cuando Jesús dice yo soy el camino, Jesús está excluyendo todo otro camino. O sea, Jesús no dice Mahoma es un camino, Buda es un camino, Alá es un camino, el pastor es un camino, el Papa es otro camino y yo soy otro camino. No, Él no dijo eso. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Nadie es nadie, hermanos. Solamente Cristo es el Señor de su propia iglesia. Y solamente en Él, todo el cuerpo bien nutrido y fundamentados, podemos crecer en Él. Por lo tanto, hermanos, dejemos que Cristo sea el centro de nuestra congregación, que Cristo sea el tema de las predicaciones en los púlpitos, que Cristo sea el eje central de la sociedad, que Cristo sea el centro de nuestra familia, como cantábamos en un momento. Cristo debe ser el centro de su casa, el centro de mi vida, el centro de por quien tomo las decisiones o por quien me abstengo a algo. Cristo debe serlo. Porque Él es un Dios bueno y bondadoso, que conoce cuáles son los propósitos que tiene para nosotros. Por lo tanto, Él es el Señor y soberano de nuestras vidas.
Y aquí se repite nuevamente un término, que es el término, el primogénito. Y dice, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Al referirse que Él es el primogénito de los muertos, dice que Él es la prioridad y el ser primero en haber resucitado de entre los muertos. Él fue el primero en que resucitó de entre los muertos para una vida gloriosa, ¿no es cierto? Y aunque por gracia, como lo hemos visto anteriormente, Cristo ya nos resucitó y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el mismo Señor de la iglesia, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos levantará en resurrección. Esto corruptible, hermanos, se convertirá y se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Y solo por quién? Por la voz del gran profeta, del Señor de la iglesia, que nos va a llamar a su presencia. Solamente Cristo, solamente Cristo. El verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y esto nuevamente ratifica lo que viene diciendo el apóstol, y es que en Cristo mora la plenitud de toda la divinidad. En Él mora toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan cuando están caminando los discípulos y los discípulos le dicen al Señor, Señor, muéstranos a Dios? ¿Qué le responde Cristo? Exactamente, tanto tiempo caminando con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él está ratificando que Él es Dios, Dios mismo. Quiero aclarar algo aquí. Cristo no se convirtió en Dios en algún momento de la eternidad. Ni tampoco Cristo se convirtió en Dios al resucitar de entre los muertos y ahora estar en el cielo. Y Cristo tampoco perdió su divinidad al haber venido en forma de carne como usted y como yo. Cristo siempre fue, siempre ha sido y siempre será plenamente Dios. Siempre Él ha sido Dios. Por lo tanto, Él tiene la autoridad de establecer su trono y su cetro de justicia sobre toda su creación. Finalmente, los versos 20 al 22 nos dicen, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Cristo finalmente es Dios, fue creador y solamente es por quien podemos ser reconciliados. No hay otro medio. Dios Padre estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. No solamente fue el beneplácito o la voluntad de Dios que en Jesús morase toda la plenitud, sino que también antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado y voluntariamente decidió reconciliar en su persona todas las cosas. El término reconciliar denota un cambio de actitud. Dos partes en enemistad van a ser reconciliadas, como cuando peleamos con un ser querido, somos reconciliados con ella. Pero este término aclara algo muy importante que me llamó mucho la atención. Y es que este término, reconciliar, catalazo, muestra que solamente una parte tomó la decisión y cambió de actitud para reconciliarse con la otra parte. No es que las dos partes se hayan, como en un consenso, haber decidido reconciliarse. No. El término aquí, solamente una parte toma la decisión de reconciliarse. ¿Quién sería el que tomó la decisión de reconciliarnos con Él? Dios mismo. Si no fuera por Dios, usted y yo no nos hubiéramos acercado al Señor. Kirk Cameron dice,
Muchos hablan de haber encontrado a Jesús y haberse convertido a Jesús como si Jesús estuviera perdido. No, el perdido éramos usted y yo, y Cristo nos encontró a ustedes y a mí. No nosotros a Él a nosotros fue el que nos encontró. Por lo tanto, la reconciliación solamente pertenece a Dios. El mismo Dios que con su palabra creó todo lo existente, dio límites al mar, manda las olas y le dice, de aquí no pasen, ¿y qué hacen las olas? No pasan, o el mar no se desborda. Dios mismo le da órdenes al sol para que comience un nuevo día, y éste sale de su morada y recorre el curso que Dios le ha trazado. Dios le dice a los planetas, no se mueva de esa órbita, y los planetas recorren la órbita que Él mismo les ha trazado. Pero cuando Dios habla a los seres humanos y ordena sus mandamientos, el ser humano se revela desafiantemente a Dios, agita el puño contra Él, da la espalda a sus palabras y camina contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros no nos reconciliamos con Dios. Nuestra naturaleza es rebelde, insensata y pecaminosa contra Dios, a pesar de que toda la creación le obedece. El ser humano es rebelde. La palabra describe que éramos extraños y alejados de la voluntad de Dios, enemigos suyos. Somos enemigos de Dios por nuestras malas obras. No solamente por nuestra naturaleza pecaminosa, sino también por nuestra propia decisión. Porque muchos se escudan y dicen, si Adán no hubiera pecado y Eva, pues yo no sería rebelde a Dios. No, somos rebeldes por naturaleza y por decisión propia. Decidimos hacer lo malo, nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles. No hay ninguno entre nosotros que haga lo bueno. Somos esclavos de concupiscencias que nos hacen vivir en malicia. Y lo más trágico, hermanos, es que no nos importa. El hombre caído ama más las tinieblas que la luz. Y no hay temor de Dios en su corazón. No hay temor de Dios al Dios que lo ha creado. Por lo tanto, hermanos, sin Cristo no hay ninguna esperanza para el hombre. Fuera de Cristo, hermanos, sin tener a Cristo, lo único que queda para nosotros es la justicia de Dios y las exigencias de su ley. Las exigencias de su ley son las siguientes: que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esas van a ser las exigencias de la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios va a castigar su pecado, va a castigar mi pecado y va a castigar el pecado de todos. Muchos pretendemos ganar el favor de Dios. Y entonces, para suavizar la cosa, nos inventamos normas de conducta, ritos, religiones, pactos, que son muy comunes en la época cristiana en la que vivimos, obras externas, creyendo que podemos ganar el favor de Dios y pararnos enfrente y decirle, Dios mío, mírame, he ganado tu salvación. En la época de la Reforma, la iglesia y los creyentes pretendían lo mismo: pagar por medio de indulgencias y votos a los santos para ganar el favor de Dios. Entonces ellos creían que por medio de una moneda, por medio de cierta cantidad de dinero depositada en un cofre de madera, podían sacar a su familiar que se había muerto, sacarlo del purgatorio, y en el mismo instante que la moneda tocara el cofre, el alma de esa persona iba al cielo. Otros creían que al confiar en las intercesiones de los cardenales o de los papas, se podría cortar la pena del purgatorio para que las personas no sufrieran tanto allí y ser purificados y finalmente entrar al cielo. Y nosotros juzgamos esas prácticas hoy en día. Y le decimos a los católicos, ¿cómo se le ocurre si Cristo es el único intermediario? O sea, usted no puede hacer nada. Pero una mala noticia es que nosotros los creyentes también hacemos lo mismo. Queremos y pretendemos que podemos ganar el favor de Dios. El mismo hombre, al querer establecer su propia justicia, lo que le dice a Dios es, mi Dios soy yo mismo. Yo soy mi mismo Dios y puedo
excluirte a ti y justificarme por mis propios méritos. Su lema, dice el escritor del Poder del Evangelio, Jerry Cross, su lema es: el justo por la obediencia vivirá. Contrario a las Escrituras, porque las Escrituras dicen: el justo por la fe vivirá. Y el pastor nos enseñaba que la fe también es un don de Dios, que la fe no la produce usted y no la produzco yo, la fe no la da Dios para que creamos. Y el mismo Jerry Cross dice: lo opuesto al Evangelio se encuentra en la iglesia. Algunos dirán: sí, en los mormones, en los testigos de Jehová, en la iglesia católica o en otras sectas. No, dice Jerry Cross, en las iglesias reformadas, en las iglesias presbiterianas, en las iglesias bautistas, en las iglesias pentecostales, es decir, entre nosotros los evangélicos se encuentra lo opuesto al evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando predicamos desde los púlpitos, o enseñamos en las escuelas dominicales, o en los seminarios, o en las conferencias, y le decimos a la gente que aparte de la salvación, ahora usted tiene que comportarse de esta manera y de tal manera para no perder la salvación, estamos diciéndole a la gente que él tiene que por sus propios méritos ganar y mantener la salvación. Dios no es suficiente, Cristo no es suficiente para darnos la salvación y para perseverarnos en la salvación. Por supuesto que sí. Usted no se gana la salvación y tampoco mantiene la salvación, ¿no es cierto? Cristo es el que ha hecho esta obra. La palabra dice en Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Por lo tanto, la salvación de Cristo no se pierde. La salvación de Cristo es garantizada por Cristo mismo, porque nada, dice él, podrá arrebatarlos de mi mano. Nada es nada. Si usted es un hijo de Dios, si usted realmente, Dios mismo lo ha resucitado de entre los muertos, le tengo una buena noticia, hermanos. Usted no va a perder su salvación. Una vez le preguntaron a Adrián Rogers, Pastor Adrián Rogers, si alguien era cristiano, se apartó del Evangelio y nunca más volvió, ¿esa es una prueba, una evidencia de que él perdió su salvación? Adrián Rogers responde y dice, él nunca tuvo la salvación, porque si hubiera tenido la salvación, si hubiera sido verdaderamente un hijo de Dios, en algún momento de su vida Cristo lo hubiera atraído nuevamente a él. Por lo tanto, esa es una gran esperanza, hermanos, para nosotros. No para tomar la salvación como algo con que jugar, sino para una esperanza para reafirmar nuestra fe en Cristo. No formemos más religiosos y legalistas. No formemos más fariseos que exaltan su propio ego, pretendiendo establecer su propia justicia por sus obras. Toda obra sin Cristo va a ser muerta. La gracia y el favor de Dios no es el resultado de la obediencia. La gracia no se la va a dar Dios porque usted se portó bien o porque usted se portó mal. La obediencia que podemos hacer es resultado de la gracia de Dios. Se lo voy a expresar en otros términos. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad, en palabras de Spurgeon. Usted y yo no vamos a Cristo porque seamos santos. No, podemos ser santos porque Cristo efectúa su obra en nosotros. Esa es la realidad del Evangelio. Esa es la realidad de la palabra de Dios. El verso 22 nos dice que Cristo nos reconcilió en su carne por medio de su muerte. La justicia de Dios, por lo tanto, ha sido solo en Cristo, porque Cristo era el único que podía pagar el precio por nuestros pecados. Él es el único que cumplía con las demandas de la palabra y hacerse Cordero por nosotros. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos 15:33 y analicemos una
última situación que se presenta allí. Marcos 15, en el versículo 33. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Aquí está el Cordero de Dios, hermanos, reconciliando al mundo en su sangre, en su carne y en su muerte. Esto refleja la verdadera muerte del Cordero Pascual en el altar de la cruz. Las tinieblas que se describen aquí muestran cómo Cristo recibía en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios. Se especula y dicen muchos: ¿qué son estas tinieblas? Unos dicen: son demonios que vinieron a burlarse de Jesús. En alguna ocasión escuché eso. Son los demonios que se reunieron para burlarse de Jesús porque finalmente lo habían vencido. No, hermanos. ¿Saben qué significan las palabras tinieblas en la Biblia? Juicio de Dios. Eso lo comprueba Sofonías 1:14. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Amós 5:18. Hay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. En este pasaje, el Dios juez del universo está juzgando y castigando el pecado nuestro en el Señor Jesucristo. Dios mismo está derramando toda su ira en Cristo, hermanos. Dice Sugel Michelin: Cristo se tomó la copa de la ira de Dios, de un Dios 3 veces santo, sin una gota de misericordia, para que nosotros disfrutáramos de la salvación sin una gota de ira. Cristo pagó el precio, hermanos. Cristo mismo clama y dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre abandonara a su Hijo o lo dejara de amar por un momento, no. Lo que se refleja aquí es que en un sentido real Jesús fue abandonado por el Padre en su naturaleza humana. El Padre abandonó a su Hijo en su naturaleza humana porque un Dios santo no puede tener comunión con las tinieblas. Un Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Y esto me refleja la seriedad del pecado, hermanos. El pecado es algo serio. Es tan serio que Cristo mismo tuvo que morir en la cruz para que usted y yo nos salváramos. El pecado no es un juego. El pecado realmente es algo que Dios va a juzgar y a condenar. Pero la imputación de nuestro pecado fue en Él, solamente en Jesús. Es como cuando el sacerdote colocaba las manos en el cordero, simbolizando que Él transfería todo el pecado del pueblo, confesándolo en el cordero que iba a ser sacrificado. Asimismo, Dios transfirió nuestro pecado a solamente Cristo para que Él fuera al altar y lo pagara. Para que en el día del juicio de Dios, usted y yo, hermanos,
no entremos en condenación. Dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre quiso quebrantar a Jesús por usted y por mí. Cuán glorioso amor refleja Dios en este momento. En la cruz se refleja la justicia y el amor de Dios, la ira y la gracia, la misericordia y el castigo de Dios en una sola persona, solamente en Cristo. Por lo tanto, solo en Cristo podemos ser reconciliados. Si Cristo toma nuestro pecado y lo lleva a la cruz, pues ya somos inocentes. Ya no tenemos culpa porque Él ya la pagó. Pero tampoco somos justos ni santos. Entonces, ¿ahora qué falta? ¿Cierto? Si Él toma mi culpabilidad y la lleva a la cruz, yo ya no soy culpable. Pero tampoco soy justo, porque mis obras no son buenas. Son injustas, no son perfectas delante de Dios. ¿Ahora qué falta? Que Cristo me atribuya su perfecta obediencia a mi vida. Y es lo que se conoce como el término de la doble transferencia o la doble imputación, ¿no es cierto? Cristo toma mi pecado y lo lleva en él. Pero la justicia de Cristo, la perfecta obediencia de Jesús al caminar en esta tierra, me reviste. Por lo tanto, cuando el Padre me mira a mí y lo mira a usted, ¿a quién ve? Ve a Cristo, hermanos. Él ve la rectitud y la santidad de Cristo. Es la única manera en que podemos ser salvos, porque la palabra dice que nada impuro entrará en su presencia. ¿Quién subirá al monte santo del Señor? Dice el Salmo 15 y el Salmo 24. Y describe solo el que es de corazón puro y de manos limpias, que no ha elevado su corazón a vanidad. Usted y yo no hemos hecho eso. Hemos hecho lo contrario. Por lo tanto, la única manera es que Cristo nos revista de su persona. Como Adán y Eva cuando estuvieron desnudos y se vieron y tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, ¿qué hizo Dios? Mató un cordero inocente que no tenía nada que ver y le puso la túnica o su piel a ellos y los cubrió. Asimismo, Cristo tiene que cubrirnos de su santidad, de su rectitud, de su perfecta obediencia. Cuando Dios hace eso, hermanos, Él ya nos ve sin culpa, pero nos ve justos y nos declara justos. Y Dios no miente. Si Él dice que usted es justo y si yo soy justo, somos justos, pero no por sus méritos o por mis méritos. Todo el pasaje nos ha dejado ver que solamente por los méritos de Cristo. Ahora, hermanos, ¿en qué vamos a poner nuestra confianza? ¿En nuestras propias justicias apelando a la ley? Volviéndonos judaizantes y decir tenemos que hacer esto o esto, circuncidarnos, guardar día de reposo para agradar a Dios y ganar su salvación? Por supuesto que no. En mediadores, como lo enseña la Iglesia Católica, en ángeles santos intercesores. ¿Usted sabía que María también tuvo que ser justificada por Jesús? Si no, no iba al cielo. Si María no le alumbra el Evangelio y ella no viene en arrepentimiento y pone su fe en Jesús, se va para el infierno, hermanos. Ella también necesitaba de la salvación porque ella sí era un ser humano, pecadora como usted y como yo. ¿En qué vamos a colocar nuestra fe? ¿En religiones que excluyen a Dios y nos sientan en el trono de nuestro propio corazón, diciendo que somos nuestro propio Dios? El verso 23 finalmente dice que la vida cristiana consiste en permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Podemos ver a Cristo tan hermoso, hermanos, tan poderoso como realmente lo es, mientras el resto del mundo piense que el Evangelio es una locura. Usted y yo somos privilegiados, podemos contemplar la gloria del mismo Dios vivo, así el mundo nos tilde de locos y fanáticos. Usted y yo conocemos la verdad. Podemos contemplar la gloria de Cristo y crecemos en el Señor al buscar
su persona en la profundidad de la palabra. Porque Jesús mismo dijo, ustedes dicen que en la palabra está la vida eterna, y ella da testimonio de mí, dijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, busquemos la gloria de Cristo en las mismas Escrituras, no en querer sentir un fuego o un soplo en nuestras vidas, no en sensaciones extrabíblicas, hermanos. Busquemos a Cristo en las Escrituras. Allí veremos realmente quién es ese Dios glorioso. En el Evangelio, Dios muestra sus atributos, su amor, su justicia, su gracia, su sabiduría, su poder. Él muestra su belleza indescriptible, una belleza que nos atrapa y que nos lleva a vivir para Él, que nos hace más como Jesús. Por lo tanto, hermanos, nada es más espectacular que Jesús. Si usted colocara, dice Paul Washer, si usted reuniera lo más hermoso de este mundo, las riquezas, las piedras preciosas, los montes más excelsos, la hermosura de toda la naturaleza, y la pusiera en una balanza, y pusiera a Cristo en la otra, el peso se inclinaría completamente a Cristo, hermanos. Cristo es más hermoso que todo lo creado, que todo lo creado. Cuando usted vaya al cielo y vea las calles de oro, los cristales, la hermosura, el río de cristal, y se maraville, va a salir uno que es mucho más glorioso, y todo esto será como nada a la luz de Él, glorioso y bendito Señor Jesucristo. Por lo tanto, la invitación final, hermanos, es que nuestra mayor necesidad antes de la conversión es ver la gloria de Cristo. Y nuestra mayor necesidad después de la conversión es seguir viendo la misma gloria de solo Cristo. Nuestros ojos tienen que estar solamente en Cristo, porque Él es Dios, porque Él es creador, porque en Él subsiste nuestra vida, porque Él es el Dios de la iglesia, pero también porque Él es el único medio que pudo satisfacer la ira de Dios por usted y por mí. ¿Qué haremos ahora, hermanos? Como dice el salmista, rebose nuestro corazón de palabras de adoración. Dirijamos al Rey toda nuestra alabanza. Rebose nuestro corazón de palabras de gratitud a Jesús. Solamente a Él. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar